número 65 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta: ¿qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? La obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención. Con esta, de hecho, se inicia una nueva creación, en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento. Bueno, fijaros en la pregunta, ¿qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? La primera pregunta es, bueno, son dos obras distintas. Tiene su importancia responder a esto que estoy diciendo. ¿Son dos obras o es una sola? Hay que decir que desde nuestra perspectiva, nuestra lectura es: Dios tenía un plan primero, y el plan primero era, en la creación del mundo, pues que el mundo fuese respetuoso con el orden y el querer de Dios. Pero luego vino el pecado, se introdujo el pecado y chafó el plan de Dios, quebró el plan de Dios. Entonces Dios rectifica su plan primero y pone en marcha un plan segundo, que es el plan de la redención, etc. Esta es una explicación, como os podéis imaginar, desde una perspectiva nuestra, ¿no? Pero claro, entendamos que Dios sabía desde el principio que cuando estaba creando el mundo y cuando estaba llamando a Adán y Eva a vivir en el respeto, ¿no?, con ese plan primogenio de Dios, sabía que iba a existir esa desobediencia. Y Él sabía, ¿no?, en su omnisciencia, pues sabía que enviaría a Jesucristo a redimir el mundo. Por lo tanto, esas dos obras, la obra de la creación y la obra de la redención, que nosotros vemos como plan A y plan B, porque el plan A ha fallado, lo percibimos así, ¿no? En Dios está integrado. En Dios está integrado. Él, que conocía desde el principio todo el designio, todo el devenir de la historia, creó el mundo pensando en Cristo y pensando en Cristo Redentor. Toda la creación ha sido realizada en Cristo, en el Redentor. Este aspecto, ¿no?, creo que es importante. Ahora bien, aún así, aun siendo esto así, en Dios no hay dos planes, hay un único plan, y el mundo ha sido creado pensando en ese Cristo Redentor. Pero aún así, esa distinción de la obra de la creación y la obra de la redención es una distinción que es conveniente, que es adecuada, que forma parte también de la Sagrada Escritura, que forma parte de la tradición de la Iglesia, que nos ayuda a recapacitar que si inmensa fue la misericordia de Dios creándonos de la nada, lo lógico sería que no existiésemos. Por pura misericordia de Dios existimos. Tú y yo estamos aquí por pura misericordia de Dios. Existir es un milagro de la misericordia. Pero si esto es así, todavía infinitamente mayor es el don no ya de existir, sino de ser santificado, de haber sido redimido por Jesucristo, de haber sido elevados en nuestra condición a la intimidad intratrinitaria, haber sido hechos hijos en el Hijo, haber podido llamar a Dios Abba, Padre, como Jesús le llama, ¿no? Eso lo dice Santo Tomás de Aquino, dice que son más grandes los bienes de la naturaleza o los bienes de la gracia, los bienes de la redención. Son infinitamente mayores, ¿no?, los bienes de la redención o los bienes de la gracia. Es como si se va a escenificar una obra de teatro y entonces se pone, pues ya sabéis que lo que ocurre, ¿no?, cuando hay un festival, pues algunos hacen de teloneros, ¿no?, pero luego viene el artista principal. Bueno, pues podríamos decir que los teloneros pues es la creación, pero el momento culminante de esa interpretación, de esa escenografía, es la redención de Jesucristo, es el momento culminante. Son infinitamente superiores, ¿no?, los bienes de gracia que los bienes naturales. Entonces la tradición de la Iglesia habla de la creación y la nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? La nueva creación es que nosotros seamos santos. La tradición de la Iglesia habla del primer Adán y el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a participar de ese segundo Adán y ser un hombre nuevo, un hombre nuevo.
Esto es clave, porque a veces, fijaros bien, hace falta tener más fe y más esperanza y más caridad para creer y para esperar, para desear con toda nuestra alma que Dios complete su obra de santidad en nosotros. Hace falta tener más fe y más esperanza para esperar la santidad, para creer que Dios nos va a hacer santos, que tú y yo estamos llamados a ser santos y que Dios lo va a hacer, que para creer que Dios ha creado el firmamento entero. Sí, creer que Dios creó el firmamento nos puede costar menos que creer que nos va a hacer santos a ti y a mí. Bueno, pues lo segundo no solamente es infinitamente superior, sino que es plenamente verdad y estamos plenamente integrados, ¿no? Decididamente, definitivamente integrados en esa gran obra de la creación, de la nueva creación, a imagen de Jesucristo. Dios creó el mundo tomando a Cristo Redentor como imagen, como modelo para su creación, y nosotros también, mi ser, mi existencia, mi vida, mi proyecto de vida, encuentra en Jesucristo pues el modelo para que lleguemos a la cumbre en nuestra realización.